y dentro de ellos realizar un sorteo. En el caso, por ejemplo, también de los presidentes del Tribunal Supremo Electoral, tomarlos como candidatos, como posibles candidatos, pero realizar un sorteo dentro de ellos, de manera que no se tenga fijo que el rector de la Universidad de San Carlos sea parte de una comisión de postulación, ni que una persona específica sea, sino que sea parte de un colectivo y a través de un sorteo. Eso nos genera cierto nivel de riesgo, porque resulta que no todos los presidentes de determinada institución han sido impecables, claro. pero libera muchísimo de presión a esas entidades, y el sorteo en sí mismo le da incertidumbre, cierta incertidumbre al proceso de selección Y de la menos comisión. tiempo también para cabildear con las personas pertenecientes a la comisión. Y como no se sabe exactamente quién va a ser, entonces creemos que este sistema que estamos proponiendo no es una novedad, porque de hecho estudiamos varias leyes electorales de países de América Latina, y esto es algo que permanece o que parte de la ley electoral de Chile. Ellos eligen de esa manera a las autoridades electorales. Ahora bien, ¿cómo transformar y ya quitar esta idea de solo tener vehículos electoreros y electorales de miras a una elección? ¿Por qué uno ve, por ejemplo, en el caso de Honduras, un bipartidismo pues de años de historia? Uno ve El Salvador igual, un bipartidismo bien marcado, uno ve México igual. ¿Por qué Guatemala pues cada 4 años vemos una infinidad de opciones en las papeletas y se llega al poder y luego se pasa al cementerio electoral? ¿Cómo cambiar esto? Bueno, yo creo que hay dos formas de hacerlo. En primer lugar, constituir partidos políticos democráticos, o sea, partidos políticos donde haya generaciones de liderazgo de relevo, y que no sean partidos que están organizados en torno a una sola persona. En Guatemala hay muchos de ellos, o sea, partidos que fueron creados porque una persona decidió llegar a la presidencia de la República. Los partidos políticos, como se conciben en democracia, son estructuras que surgen de abajo hacia arriba, donde las bases partidarias pues eligen a sus candidatos y a sus dirigentes y van creciendo hasta ir formando un liderazgo nacional. Eso provocaría que los partidos, en lugar de estar atentos a un periodo de 4 años, que es el interés, entre comillas, de la persona que llevó la presidencia de la República, se plantean programas de más largo plazo. El otro aspecto que es muy importante, y tal vez el más importante, es que muchos de los partidos políticos en Guatemala no tienen una visión ideológica, no se meten en lo que llamamos una corriente de pensamiento ideológico, y en ese sentido entonces la oferta es muy ambigua. Hay muchos partidos que hablan de lo mismo, algunos hablan de economía social de mercado, por ejemplo, sin saber lo que es. O incluso de libre mercado, y sin tampoco saber lo que es. Hablemos de otro tema que también es bien interesante. Hemos visto en este periodo legislativo muchos casos acerca de personas que llegan al Congreso e inmediatamente se cambian de bancada. Tal fue el caso de aquella diputada que llegó en sustitución del asesinado diputado Valentín Caal, y también hace poco la diputada que llegó en nombre o en sustitución de Jorge de León Duque, y también se cambió a la bancada de líder. Inmediatamente, un cambio express. Esto prácticamente atenta a la representatividad de las personas, porque supuestamente y en teoría elegimos al diputado por el partido político al que representa y la ideología que buscaría tratar en su gestión legislativa. ¿Cómo empezar a lidiar esto? Bueno, nosotros también planteamos ese tema en nuestra propuesta. Planteamos que debe de haber, una persona que va a ser candidato debe haber militado por lo menos 2 años en el partido. Pero nuevamente vuelvo a señalar el tema de la falta de visión ideológica de los partidos políticos y de sus militantes. Nosotros creemos en el movimiento humanista democrático y hemos estado trabajando, no somos un partido político, pero estamos trabajando ya en el tema de formación política. Y le planteamos a la gente que recibe los cursos cuáles son las principales corrientes de pensamiento ideológico a nivel mundial y en Guatemala. En ese sentido yo creo que es fundamental tener organizaciones formadas políticamente y que no sean acuerdos de coyuntura. Vemos alianzas electorales de partidos que pareciera que son el agua y el aceite, pero sin embargo por la coyuntura electoral pues interesa hacer esa alianza. También yo supe de casos en que antes de, digamos, en organizaciones partidarias que estaban en el proceso de conformación de sus listas, después de 4 años de trabajar, de repente abrieron una puerta y salieron unos señores que nadie conocía y dicen, bueno, ellos son los que van a encabezar tal o cual lista.
Estado. Entonces como que no es así, no es así como debe funcionar una democracia en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos promoviendo en nuestra propuesta medidas que van en contra de eso, y el transfugismo. Tenemos todo un capítulo acerca del transfugismo, y de hecho, nuevamente, les comento que no estamos inventando el agua azucarada. Fuimos a la ley que más ha funcionado en ese sentido, que es la de Brasil, y tomamos un extracto de esa propuesta y de esa ley que ha funcionado en Brasil, y la estamos incorporando en la propuesta del Movimiento Humanista Democrático. Finalmente, yo solo quisiera hacerle una pregunta en base a su experiencia. ¿Qué pasó en 1986 a la fecha que nunca se logró la reelección de un proyecto político, sin entrar a ideologías, pero no hay continuidad acá de políticas claras o de un partido que se trazara un norte, y hemos tenido del 86 a la fecha verde, amarillo, azul, rojo, anaranjado? O sea, ¿qué pasó en el 86? ¿Que esto fracasó? Bueno, mi interpretación personal, esto ya no es una posición del Movimiento Humanista Democrático, es que parte de lo que hemos hablado actualmente es lo que sucedió. Bueno, hay un fenómeno muy importante que señalar, y es que en esa fecha es cuando empiezan los partidos políticos en Guatemala a utilizar los medios de comunicación de una forma extensiva, a través de mensajes de mercadeo político más que mensajes con contenido político. Vuelvo a hacer referencia a nuestra propuesta. Nosotros planteamos que la campaña electoral debe reducirse en tiempo, a 60 días. Hay países, en Alemania, por ejemplo, las elecciones o el proceso electoral dura 20 días. Entonces, creemos que eso es uno de los elementos importantes. El otro elemento es la falta de ideología de los partidos y la falta de democracia interna de los partidos. Entonces, como son proyectos que están concebidos para 4 años, para que una persona llegue a la presidencia, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos así es. Entonces, cuando se cumple ese objetivo, se desintegra, porque no hay una visión estratégica de largo plazo. Y eso también nos impide, como país, tener ese horizonte de largo plazo, porque son los partidos políticos los llamados a llegar a acuerdos para alcanzar objetivos de 15 o 20 años para el país. Bueno, muchas gracias a Antonio Verón, escribano del Movimiento Humanista Democrático, hablando acerca de las imperativas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Así es, sin duda alguna, continuando.